Les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Hechos, chapter 9. capítulo 9. And I'd like to just read some verses here, Y quiero leer algunos versículos aquí. starting from verse, I think, 3, 4, and then skipping some verses. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. And then it says, So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? And the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus. And then going down, now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him the Lord said in a vision, Ananias? And he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him, so that he might receive his sight. Okay. Hechos 9:3. Al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una voz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pasando al versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hallelujah. Jesus, I ask you right now Jesús, yo te pido en esta hora that you would cause your word que tú hagas que tu palabra to be brought forth sea traída with the power of your Spirit. a través del poder de tu Espíritu. I ask you, Holy Spirit, Yo te ruego, Espíritu that you Santo, would take away every distraction que tú quites toda distracción and let us focus on Christ Jesus. y permítenos enfocarnos en Cristo Jesús. Jesus, I ask you right now, Jesús, yo te pido en esta hora anything that is hindering within the service, todo lo que esté queriendo afectar en la reunión, in any of the lives, en cualquier vida, where they are to receive from you, que evite o que quiere evitar recibir de ti. I ask you would remove the hindrances within their lives Yo te pido que tú quites todo estorbo de sus vidas and let the word of God y que la palabra de Dios penetrate into their heart. penetre en sus corazones, spirit. en su And espíritu. Father God, I ask you right now Padre, yo te ruego en esta hora that you would illuminate your word que tú ilumines tu palabra and cause your fire y que hagas que tu to fuego breathe afresh. sea fresco. You would breathe afresh upon each life. Trae ese fuego fresco sobre cada vida. Take control of us. Toma control de nosotros. Right now, let your Holy Spirit flow En este momento que tu Espíritu Santo fluya in a mighty measure. en una medida poderosa Let your name be glorified. para que tu nombre sea glorificado In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Hallelujah. Saul was on his way to persecute Christians. Saulo estaba en camino para perseguir a los cristianos He was on his way to Damascus. y él iba en camino a Damasco. And so on the way to Damascus, he gets struck
by a light. Y cuando él iba rumbo a Damasco, él es encontrado por una luz. And so here he was a very learned man. Y vemos aquí a este hombre He was a very religious person. que él era un hombre muy religioso. And so the Jews that came to know Messiah, Y los judíos que habían venido a conocer al Mesías, the Jews that accepted Jesus, los judíos mencionaban he did not believe in it. que los judíos al día de hoy no creen en And so Jesús. he thought he was doing the good Así que él pensaba que él estaba haciendo el bien by imprisoning these Christians. al llevar a la prisión a estos So cristianos. as he even killed, Y a medida que aún él mataba, he was at the killing of Stephen. él estaba en la muerte de Esteban. And so here he was on the way to kill some other Christians, Así que ahora él estaba en camino para matar y perseguir a otros to cristianos, bind them up para atarlos and to persecute y them. para perseguirlos. But yet on the way, Pero en el camino, God had another plan. Dios tenía otro plan. God had another destiny. Dios tenía otro destino. And so on the route, he begins to see a light. Así que en el camino él ve una luz. And when he saw the light, Y cuando él ve la luz, he falls down to the ground. él cae al suelo And he heard a voice. y él escucha una voz. And Jesus begins to answer. Y Jesús le empieza a preguntar. Because at first Saul asks, Porque él primero pregunta. he realizes he hears a Él voice. se da cuenta cuando él escucha la And voz. so he realizes that this must be God. Él se da cuenta y dice, seguramente este es Dios. But he did not know Jesus. Pero él no conocía a Jesús. And so he says, who are you, Lord? Así que él dice, ¿quién eres, Señor? And God begins to answer. Y Dios le empieza a And responder. Jesus said, I am Jesus, Y Jesús le dice, yo soy Jesús, whom you have persecuted. a quien tú persigues. You see, it's not a person that he was just persecuted. No era una persona a quien él estaba persiguiendo. He was trying to destroy Jesus within the people. Él estaba tratando de destruir a Jesús que vivía dentro de las personas. And so Jesus tells him, Así que Jesús le dice, he said, it is hard for you to kick against the goats. le dice Verse que 5. en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Then Saul arose, Así que le dice, ahora levántate. and his eyes were opened, it says. Y, dice la Biblia que cuando él se levantó y abrió sus ojos, Physically, his físicamente eyes were blinded sus ojos estaban ciegos for 3 days. durante 3 días. But God tells him specifically, Pero Dios nos dice específicamente, you go to a special place, tú tienes que ir a un lugar en específico, a special person in Damascus. a una persona en específico en Damasco. And as you wait there, Y cuando él llegó ahí, I will bring a person to you. yo voy a traer a una persona a ti. And I remember when we began to work in Russia, Cuando nosotros empezamos a trabajar en Rusia, this was a land where they forbade the Bible. esa era una tierra en donde prohibían las Biblias. But God spoke to Richard and I. Pero Dios nos habló a Richard y a mí. And God spoke to Richard before I got married to him. Y Dios le habló a Richard antes de que yo me casara con él. And told him to go and be a missionary to take Bibles into Russia. Y Dios lo llamó para que él fuera misionero para llevar Biblias a Rusia. And so when I got married to him, Así que cuando yo me casé con él, we were in Russia 7 days after we were married. nosotros 7 días después de que nos casamos ya estábamos en Rusia. And for a long time before getting married, Y por mucho tiempo, I was afraid. antes de casarnos, yo estaba temerosa. I was afraid of getting married to him Yo estaba temerosa de casarme con él. because I knew he was involved in taking Bibles to Russia. Porque yo sabía que él estaba involucrado en llevar Biblias a Rusia. And I knew about the persecution Y yo sabía de la persecución. because you see, being born in China, Porque yo nací en China. I saw persecution there. Y yo vi la persecución ahí. And I did not want to encounter persecution. Y yo no me quería encontrar con la I persecución. was afraid. Yo tenía miedo. I was afraid that I would not be bold enough. Yo tenía miedo de no ser lo suficientemente valiente. I was afraid that my faith would not be strong enough. Yo tenía miedo de que mi fe no sería lo suficientemente fuerte. And so I resisted to get married. Así que yo resistía el casarme. But he
God had another plan. Pero Dios tenía otro plan. And my husband was persistent Y mi esposo era muy persistente because God told him porque Dios le había hablado that I was going to be his wife. de que yo iba a ser su But esposa. God didn't tell me that. Pero Dios en ese momento no me lo había dicho a mí. But my husband was a persistent little guy. Pero mi esposo era todo un tipazo bien persistente. And he won over. Y él ganó. And I'm glad he did. Y estoy contenta que lo hizo. And God blessed our marriage. Porque Dios bendijo nuestro He has matrimonio. blessed us. Y nos unió. But in the midst of these years, Pero durante el transcurso de estos años, God also brought me through many different trials. Dios también me llevó a través de muchas tribulaciones. But those trials are worth it. Pero esas tribulaciones valen su precio. Because even in the midst of the persecution, Porque aún en medio de la persecución, I've learned to trust God yo aprendí a confiar en Dios like never before. como nunca antes. And so here Ananias, Así que aquí Ananías, the Lord speaks to him. el Señor le habla a él. And God tells him in a vision. Y Dios le dice en una visión. God tells Ananias, verse 11, Dios the le Lord dice said to him, a Ananías en el versículo 11. and he tells him to go to the street, to a street called Straight, Versículo 11. Ve a la calle llamada derecha, to a house of Judas. a la casa de Judas. And he said, and you will meet Saul of Tarsus. Dice, y cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama But Saulo. God says he's praying. Y Dios dice, él está orando. So God gives specific instructions. Así que Dios le da instrucciones específicas. Not just, I'm going to send you to a person. No solamente te voy a mandar a una But persona, God even tells him what street to go to. pero Dios aún le dice a qué calle tenía que ir. And then he tells him who to go to. Y luego le dice con quién tenía que ir. To a man's house called Judas. A la casa de un hombre llamado Judas. And that he would find Saul praying there. Y que él iba a encontrar a Saulo ahí orando. And it's interesting how Ananias, Y es interesante cómo Ananías, he questions God. él cuestiona a Dios. And he says, God, Y él dice, pero Dios, I've heard about this man. yo he escuchado hablar de este And I hombre. know how he's persecuting the Y Christians. yo sé cómo él ha perseguido a los cristianos. And you want me to go to him? ¿Y tú quieres que yo vaya a él? Because I know he's come here now, Porque yo sé que él ha venido ahora aquí. probably to bind the Y Christians. su propósito es el perseguir a los And cristianos. so he was afraid to go there. Así que él tenía miedo de ir con él. But God begins to speak to him Pero Dios le empezó a hablar a él. in the midst of his fear. En medio de su temor, God begins to tell him, Dios le empieza a he decir, says, go. ve. He didn't tell him, I'm going to do a change in his heart. Dios no le dijo, voy a cambiar su But corazón. first the Lord tells Ananias, Pero primero que nada, Dios He le said, dice a "Go." Ananías, ve. because he is a chosen vessel of Porque mine. él es un vaso elegido mío. And I will show him, it says in verse Y 15. dice en el versículo 15, It says, I will show him, he's a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. And then 16, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. versículo 15, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. You see, there were risks that were involved in this going. Había riesgos que estaban involucrados en esto. And Ananias was fearful with this. Y Ananías estaba temeroso de esto. But you see, God wants to empower us Dios quiere empoderarnos with his fire, with con his su power. fuego. He wants to take away the fear. Él quiere quitar el temor. You see, after Richard passed away, Después de que Richard partió, there was a fear that came into my heart. hubo un temor que entró a mi corazón. And I struggled with the fear Y yo luché con ese temor. because I felt so lost. Porque por esa pérdida tan grande. I didn't know exactly what to do. Ahora yo ya no sabía qué hacer. And this fear paralyzed me. Y el temor me paralizó. I didn't want to be with people. Ni siquiera quería estar rodeada de And personas. I remember I isolated myself. Yo recuerdo que yo me aislé a mí misma. You see, fear is a spirit. El temor es un espíritu. And that
that fear is not from God. y el temor no viene de Dios. The only good fear El único temor que es bueno is the fear of God. es el temor a Dios. But this other fear Pero cualquier otro tipo o manifestación de temor, that paralyzes people. este paraliza a las personas. You might have a fear of something in your life. Tal vez tú has tenido temor de algo en tu vida And there are different things y hay distintas that cosas happen in our life. que suceden en nuestra vida And the enemy tries to put that fear. y el enemigo trata de colocar ese He temor puts that fear on the people. y poner ese temor en las personas. And sometimes the things that we did before, Y en ocasiones las cosas que hacíamos the anteriormente, enemy will say, well, if you do this, el enemigo viene y te miente y te dice, si tú haces the same esto, thing will happen again. lo mismo va a acontecer. And so he puts that fear. Así que él pone ese temor. And if we dwell in that fear, Y si que habitamos en ese ámbito de temor, it destroys. destruye That faith. destruye la fe And it puts doubt in our heart. y pone duda en nuestro corazón. And that's what was happening to Y me. eso era exactamente lo que me estaba sucediendo a mí. Emotionally, Emocionalmente, I was shattered. yo estaba I destrozada. felt like a shattered piece of, clay. Yo me sentía un pedazo de tierra destrozado. Things were going wrong in the house. Las cosas iban mal en casa. My house was the roof began to leak. El techo de la casa empezó a gotear, empezó a caer agua adentro de la Different things casa. began to collapse in the house. Muchas cosas empezaron a colapsar en la casa. And I felt so alone. Y yo me sentía tan sola. And I got very angry at one time. Y hubo un momento en el que yo me enojé tanto. In the midst of my crying and weeping, En medio de mi dolor y de mi tristeza y llanto. I said, God, I don't know why. Yo decía, Dios, no entiendo por I qué. don't understand why you took my husband. Yo no entiendo por qué te llevaste a mi esposo. We were working for you. Estábamos trabajando para ti. But the Lord spoke to my heart Pero el Señor habló a mi corazón. and said, this was ordained by God. Y me dijo, yo ordené su His tiempo. time was God's timing. Su tiempo era el tiempo de Dios. And the Lord spoke to my heart Y el Señor habló a mi corazón. and said, your husband has run the race. Y me dijo, tu esposo ha corrido la carrera. He has fought the fight. Él ha peleado la And batalla. I will give them the reward. Y yo le daré a él la recompensa. But I still had a hard time accepting that. Pero aún yo batallaba en aceptar esto. And so something had happened Y hasta que algo sucedió. before he passed away. Algo sucedió antes de que él I partiera. remember we were about to fly to another state. Nosotros estábamos a punto de volar, de volar de un estado a otro, We were to have a family reunion. porque nos dirigíamos a una reunión familiar. But my husband's health was very deteriorated. Pero la salud de mi esposo estaba muy deteriorada. His kidneys were shutting down Sus riñones se estaban apagando and his heart was barely working. y su corazón muy apenas estaba funcionando. But he knew ahead of time. Pero él ya sabía con anticipación. And he kept telling the family Y él le decía continuamente a la familia, throughout last year, durante todo el año pasado, he kept saying, I'm going home. él decía, ya me voy a casa, I'm going to see Jesus voy a irme a ver a Jesús face to face. cara a cara. And then he wrote to some of our people that, that support us, Y aún él escribió a varias de las personas que nos apoyaban, that support the ministry with Bibles and the orphanages. que habían apoyado el ministerio con Biblias en los orfanatorios. And he wrote in the letter, Y les escribía cartas. he said, Jesus is calling me home. Y él decía, Jesús ya me está llamando a ir a la casa. And what I have been anticipating all my life, Lo que he anticipado con toda mi vida. what I have been looking forward Lo to. que yo siempre he anhelado. He said, I will enter into the gates of eternity. Finalmente voy a entrar por las puertas de la He said, but eternidad. I will bow before my Maker and my Savior, Dice, y voy a postrarme ante mi Creador y mi Salvador. and I will worship Him forever, Y le voy a adorar por toda la eternidad. and my labors will cease. Y mi labor será concluida. But he said, I will receive the reward Y yo voy a recibir la recompensa. for the things that God asked me to do. Porque aquello que Dios me pidió hacer. And I told him, Y yo le dije, I said, you sound like you're about to die. suenas como que te vas a morir. He said, I will be going home. Y me dijo,
estoy listo para irme a casa. And so as we were going on the plane, Así que cuando nos estábamos preparando para abordar y tomar el vuelo, we were at the airport, estábamos en el aeropuerto and we asked for a wheelchair for my husband y solicitamos asistencia de silla de ruedas because he had a hard time walking. porque él estaba batallando en caminar. And so as the wheelchair assistant Así que cuando llegó el asistente de silla de ruedas took him to the gate where we were to depart, y nos llevó a la puerta de embarque, he stopped and began to speak. él se detuvo y empezó a hablar. And he began to give a prophecy Y él empezó a compartir una profecía about my husband. sobre mi esposo. At first it was about the ministry. Al principio era sobre el ministerio. He said, "You have done a mighty work for the kingdom of God." Y le dice, ustedes han hecho un trabajo poderoso para el reino de Dios. He said, "You have put in millions of Bibles into Russia." Ustedes han entregado miles de Biblias en Rusia. And he said, "There have been millions of people's lives that have been affected for eternity." Y ha habido millones de personas que han sido afectadas por la eternidad. He said, "But you will be receiving a reward very soon." Y tú vas a recibir tu recompensa muy pronto. And he said, "The work that you have been doing Y el trabajo que tú has estado is haciendo going to continue." va a continuar. But then he turned around. Y luego él volteó He said, "The journey that you've been on," y le dice, y el viaje que tú vas a continuar, he said, "there have been many hardships. en el que tú has estado, ha habido muchos tiempos You've gone through difíciles. many trials. Has pasado muchas You tribulaciones. have risked your life for the gospel's Has sake." arriesgado tu vida por la causa del evangelio. But he said, "You will be rewarded." Pero vas a ser recompensado. And then he said, "I see you going on another journey." Y luego le continúa diciendo a él, pero yo te veo a ti saliendo And a he otro shows with his viaje. hand like this. Y él levanta su mano de esta He manera. said, "This journey that you're going to go on," Y este viaje al que tú vas a continuar, he said, "You're going to fly like a bird." tú vas a volar como un pájaro. And he said, "You're going to go to a land where you've never gone to before." Y vas a ir a una tierra que nunca has estado. And he said, "There will be no pain. Ahí no habrá dolor, There won't be any hardships." no habrá tribulación. And Richard and I talked about going to Nicaragua. Y Richard y yo habíamos hablado sobre ir a Nicaragua. So when I heard him talk about going to this other journey, Así que cuando yo escuché a este hombre hablar sobre ir a este otro viaje, in my mind, en mi mente I thought maybe we're going to fly to Nicaragua. pensé, seguramente vamos a volar a Nicaragua. And it's nice and hot there. Ahí está un clima muy rico. And I thought maybe in Nicaragua, Tal vez en Nicaragua. God is just going to heal my husband totally. Ahí es donde Dios va a sanar a mi esposo completamente. And he won't need to suffer anymore. Y ya no va a estar sufriendo. But that wasn't the case. Pero ese no era el caso. And then he turned to me. Y luego voltea a mí. But before he did, Pero antes de hacerlo, he began to talk to Richard. él empezó a hablar con Richard. And he was speaking. Y él estaba hablando. But I could not understand Pero him. yo no les entendía. And I could hear him talk. Y los escuchaba hablar. But I did not understand what he was saying. Pero no entendía lo que estaban hablando. And I remember turning to Richard. Y yo recuerdo voltear a Richard And I said, "Honey, y le dije, cariño, I don't understand what he's saying." no entiendo lo que dice este hombre. And Richard said, "You will understand." Y Richard me contestó, pronto lo entenderás, Very soon. muy pronto. And then the man said, Y luego el hombre dijo, "You will understand this tú lo entenderás very soon." muy pronto. And then he turned to me. Y luego el hombre voltea a mí He said, "God's going to open up y me dice, Dios va a abrir the windows of heaven. las puertas del cielo And he's going to provide for you. y Él va a proveer para ti And he will meet your needs. y Él va a cubrir tus But necesidades. God is also going to provide Pero Dios también va a for proveer the ministry para el to ministerio, continue on with para the que puedas churches continuar con las and iglesias, with the Bibles y entregando Biblias and with the y orphanages. con los orfanatorios. And I thought it's strange that he's just talking to me. Y yo pensé, qué raro, nada más se está dirigiendo a mí. And he was kind of pointing his finger like this at me. Y él estaba señalándome de esta manera con su dedo. And I thought, why isn't he doing that to my husband? Y yo dije, ay, ¿por qué no lo está diciendo a mi esposo? It was just to me. Sino que solamente me indicaba a mí. So then I interrupted. Así que yo interrumpí I said, "You know, we started as Bible smugglers." y le dije, ¿sabes? Nosotros empezamos como traficantes de Biblias. And he said, "Yes, I know." Me dijo, sí, yo lo sé.
And so I thought he probably heard us in a church. Y yo pensé, seguramente se ha escuchado hablar de nosotros en alguna iglesia. And I told him, Y luego le dije, I said, up to this time, hasta este the día, Lord has helped us el Señor nos ha to ayudado put in over 7 million Bibles. a colocar más de 7 millones de He Biblias. said, yes, I know. Y él me dice, sí, lo sé. He said, actually more than that. De hecho, son más que 7 millones. And then I began to ask some other things. Y luego le empecé a preguntar otras cosas. And he said, I know. Y él me decía, lo sé. And then he took my husband's hand. Y luego él tomó las manos de mi esposo. And my husband got out of the wheelchair. Y mi esposo se levantó de Sat la on the silla de chair. ruedas y se sentó en la silla. And the man took his hand Y el hombre tomó su mano and shook it very, very hard. y la apretó muy, muy fuerte. He said, thank you for your faithfulness. Y le dice, gracias por tu fidelidad. He said, you will be rewarded mightily. Vas a ser recompensado grandemente. And then he took the wheelchair Y luego se llevó la silla de and he ruedas took it to another gate. y la llevaron a otra puerta. And Richard said, honey, Y Richard me dijo, cariño, he said, that's the most unusual prophecy I've ever received esa about es my la life. profecía más inusual que he escuchado. And I thought, well, I didn't think it was that powerful. Y yo dije, pues yo no quiero que haya sido tan poderosa. He said, no, he told me about my future. Y él me dijo, no, me habló de mi futuro. That is very powerful. Y eso es muy poderoso. And I said, he was talking to you Y le dije, él te estaba hablando a ti. at a time where I could not understand him. Cuando yo no le podía entender. I said, what did he say? ¿Qué te dijo? He said, you will understand this. Y él me contestó, pronto In a lo very entenderás. short time. En muy poco But he said, tiempo. why don't you go thank that man Pero, ¿por qué no vas y le agradeces a este for giving hombre? such a profound prophecy? Por haber dado una profecía tan profunda my life. sobre mi vida. And so I ran to this other gate Así que yo corrí y fui a la otra where I puerta saw him drop the wheelchair off. en donde se había dejado la silla de ruedas. And I looked all over Y volteé y busqué por todos lados, looking for this man. buscando a este I hombre, couldn't find him. pero no lo pude encontrar. And so I come back to Richard Así que yo regreso a Richard and I said, honey, y le digo, cariño, I couldn't find this man. no pude encontrar a este And I hombre. said, usually, Y él dice, por lo general, every time when a person that is an assistant with a wheelchair, cuando una persona solicita asistencia en silla de ruedas, they always have a name tag. siempre traen su nombre. And this man did not have a name tag. Y este hombre no tenía su nombre. And so I said to Richard, Así que yo le dije a Richard, I said, did you see a name on him? ¿notaste que él trajera su nombre? Because I said, I couldn't find a name anywhere on him. Porque yo no vi que trajera su nombre en ningún lado. And you know that my husband was a humorous person. Y ustedes saben lo humorístico que era mi esposo. He made me laugh every day. Él me hacía reír todos los días. And he would give some good, wholesome jokes. Y él daba unas muy buenas bromas. And I don't remember them. No me acuerdo de ellas. I'll remember some of the Me punchlines, acuerdo una que otra, but the main story I forget. pero la historia principal se me olvida. And every once in a while, De vez en cuando, when Richard was alive, cuando Richard estaba vivo, I would say, oh honey, how about this story? le decía, cariño, ¿qué tal esta And historia? I'd give the little Y punchline. yo nada más le daba una línea He goes, honey, you broke it. y dijo, no, cariño, ya That's not echaste the a way it perder la goes. broma, así no va. So I cannot tell any of the Así que jokes, yo no soy buena para contar bromas, but he did. pero él sí. And so when I said, I don't know what that man's name was. Así que cuando yo le digo a él, no sé cuál era el nombre de este hombre, So he said, that was Michael. él contesta, dice, ese era Miguel. So I said, yes, and I'm Gabriel. Y yo le contesté, sí, seguramente, entonces yo soy Gabriel, Because I thought he was kidding porque yo pensé que él estaba jugando about Michael being an angel. sobre Miguel siendo un ángel. So he goes, that was Michael. Y él dice, ese era Miguel. I said, yes, and I'm Y le Gabriel. dije, sí, seguramente, entonces yo soy Gabriel. But he was very serious. Pero él estaba hablando en serio. And then we got on the plane. Así que después abordamos And on the plane, he looked out the window. y en el avión él volteó por la ventana And all he would say, y lo único que decía, honey, I'm going home. cariño, me voy a casa. I said, what do you mean? You want us to get off the plane and, come back to Seattle? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que nos bajemos del avión y regresemos a Seattle? He said, honey, I'm going home. Cariño, voy a casa.
I'm going home to be with Jesus. voy a casa a estar con Jesús. And then he would turn around Y luego él se volteaba and he would hug me y me abrazaba and he'd kiss me. y me daba I'd besos say, honey, y me decía, cariño, there's people all around us. hay gente todo alrededor nuestro. And he was just embracing. Y él simplemente me He goes, abrazaba I just want to show you, y me decía, solo te quiero tell you that mostrar I love you very much. cuánto yo te amo. He said, but don't mourn for me. Dice, pero no te lamentes por mí. He said, my spirit. Dice, porque mi espíritu. He said, I will be praying for you Dice, yo voy a estar orando por ti when I get to heaven. cuando llegue al cielo. I said, oh, stop Le dije, that. ay, ya cállate. But little did I realize Pero yo no sabía that 2 days later, que 2 días después he would be home with Jesus. él iba a partir a estar con el Señor. And so when I flew back to Seattle, Así que cuando yo volé de vuelta a Seattle, I went to the airport yo fui al aeropuerto and I asked the people that helped with the wheelchairs. y le pregunté a las personas que ayudaban con las sillas de ruedas And the lady in charge of all the workers, y la persona responsable de todos los trabajadores. I said, can you tell me on such and such a day Y le dije, ¿me puedes decir en tal fecha the man's name that helped my husband? el nombre de la persona que asistió a mi esposo? She said, that's no problem Dijo, sí, claro, con gusto, because all of that is in the computer. porque todo eso lo tenemos registrado en el And sistema. every assistant, Y toda persona que recibe asistencia they have to record está registrado their name su nombre and their assistance. y a quién To the estaban person that they asistiendo help. y el tipo de asistencia que ellos And dieron. so she began to look in the computer. Así que ella empezó a buscar en la computadora And she says, Richard y Michalski. dice, Richard Michalski. I said, yes, that's my husband. Dice, sí, ese es mi esposo. And so she said, a certain day, Así que dice, la tal fecha that's all recorded in the computer. que estaba registrado en la computadora. So I said, can you tell me the man that helped my Y husband? le digo, ¿me puedes decir el nombre de la persona que ayudó a mi esposo? And she kept looking. Y ella seguía buscando. She said, in 20 years Dice, en 20 años that she has been working as a manager que he estado trabajando como gerente over these workers. con estos trabajadores, She said she had never come across a case like this. nunca me he topado con un caso como este. She said, in the computer, En el sistema it says Richard Michalski dice, Richard Michalski received wheelchair assistance, recibió asistencia de silla de ruedas, but no name. pero no había nombre ligado a ello. And she said, do you have a problem? Y me dijo, ¿tuvieron algún problema? I said, no, I don't. Le dije, no, ninguno. She said, that is unusual, Dice, eso es tan inusual that there is no name written in there. que no haya ningún nombre escrito. So I said, do you have a man named Michael? Y le dije, ¿tienen a alguna persona que se llame Miguel? She said, yes, I do. Dijo, sí, claro. So I thought, oh, I want to meet Y him. dije, oh, quiero conocer a esta persona. And she said, this is Michael Y me dice, showing to an Ethiopian person. Este es Michael y me señala una persona de Etiopía, But he was not the man. pero él no era la persona. The man that helped Richard La persona que ayudó a Richard was a very tall, era un hombre muy alto, lean person, pero una persona muy who had alta, blonde hair, con cabello oscuro, blue eyes. ojos azules, And he wasn't the same man y no era el mismo hombre that delivered us in East Germany, who helped to deliver us in East Germany under communism. que nos había ayudado a entregar en el este de Europa, en el comunismo. Whom God sent an angel Que no era el mismo hombre, Dios había that enviado a we un found out ángel. later on. Pero Dios nos enteramos de esto después. This was a different person. Ese era una persona And diferente. so the lady said to me, Así que la persona me dijo, she said, my only explanation mi única explicación, is that God gave and sent his heavenly messenger dice, es que Dios haya mandado un mensajero celestial to assist your a husband. asistir a tu esposo. And so when I was mourning, Así que cuando yo estaba en mi lamento, when I felt defeated in my heart and my spirit, cuando yo me sentía derrotada en mi corazón y en mi espíritu, I felt like God. yo decía, Dios, I felt abandoned me siento in abandonada my heart and my en spirit. mi corazón y en mi espíritu. But God began to speak, Pero Dios me empezó a hablar and he began to remind y me Él me empezó a recordar
of what God did de lo que Dios había hecho with this angel a través de ese and what ángel he had spoken y lo que él había hablado about Richard's life sobre la vida de Richard and about the ministry. y sobre el ministerio. And so as I began to weep, Así que a medida que yo empecé a llorar, God began to bring back Dios empezó a traer his promises. sus promesas And so God wants to bring forth y Dios quiere traer where there has been death donde ha habido muerte spiritually. God espiritualmente. wants to arise. Dios quiere levantarse. He wants you to Él arise quiere que tú te levantes and to walk y que in the camines power of God, en el poder de Dios but to get out of that fear. y que salgas de ese And temor. God says Y Dios He has dice not given us a spirit of fear, que Él no nos ha dado un espíritu de but of temor, power sino de poder, and love de amor and a sound y de mind. dominio propio. And although Ananias, Y aun y cuando he was Ananías, fearful, él estaba he temeroso, rose up. él se levantó and that's what God wants you to do. y él sabía lo que Dios quería que He él wants you to hiciera. rise up Y Dios quiere que tú te levantes and to go where He asks you to y go. que vayas a donde Él quiere que tú vayas. Maybe physically, Tal vez you físicamente, feel totally weak. totalmente te sientes débil. And during the few months after Richard passed away, Y varios meses después de que Richard partió, I got very sick. yo me enfermé mucho. I was having very severe pain in my chest. Tenía dolores muy fuertes en mi pecho. I didn't know what was happening. Yo no sabía qué estaba pasando. I thought it was just from a broken heart. Yo pensé que simplemente era de llorar I tanto. thought it was just the brokenness of my heart. Y yo pensaba que era del quebranto que había en mi corazón. That the pain was there so bad. Porque el dolor era tan fuerte And for about 4 months, y como por 4 meses it would be sharp, sharp pain había un dolor muy afilado every single day. todos los días. And finally one day, Y finalmente un I día was with my son, with their estaba family. con mi hijo y su familia. And he said, Mom, Y él me dijo, I'm mamá, going to take you to the te hospital. voy a llevar al hospital. He said, I don't want to lose a mama. Dice, no quiero perder a mi mamá. He said, we've just lost daddy. Acabamos de perder a papá. And they went through a grieving process too. Ellos también pasaron su proceso de luto. But he said, Mom, I'm taking you to the Dice, hospital. mamá, te llevo al hospital. And when they took me there, they began to do x-rays. Y cuando me llevaron al hospital me empezaron a hacer radios X, They began to do EKG me empezaron a hacer exámenes on my heart. en mi corazón And then they did other x-rays. y otros rayos X. And they said, my heart looked good. Y me dijeron, tu corazón está bien. So I was happy about Así that. que yo estaba contenta por eso. But as they were taking these other x-rays, Pero a medida que estaban tomando los otros exámenes, they shared something that began to frighten me. me compartieron algo que me empezó a aterrorizar. They said, there's a large growth Dice, hay un crecimiento grande in your chest, en tu pecho and it's cancerous. y es cáncer. And this growth is 4 centimeters big, Era un crecimiento de 4 centímetros de largo and there's blackness around. y hay manchas en derredor. There's a mass all over. Hay una masa en derredor. And so when they said, you will have to have treatment, Me dijeron, vas a tener que empezar tu tratamiento and we will need to operate on you. y necesitamos operarte. And my son had left, Y mi hijo ya se había ido and I was home by myself, y yo estaba ahí sola. and I just began to cry. Y yo empecé a llorar. I said, and I thought, Richard, you're gone. Dije, Dios, Richard ya se fue. Where you've believed with me. Él hubiera creído junto conmigo. We have struggled with different illnesses, Nosotros a través de nuestra vida vivimos, that God did a healing. vimos muchas enfermedades y I had vimos sanidad. tuberculosis at one time. I had tuberculosis at one En time. alguna ocasión de mi vida yo tuve the Lord tuberculosis healed that. y Dios me sanó. And then we could not have any children. Y en otro tiempo no podíamos tener hijos. But Richard and the pastor, after 7 years, Pero después de 7 años, at one time they laid hands on me, Richard y otro pastor impusieron manos sobre mí and they were praying. y ellos estaban orando. When I found out I was pregnant, Y cuando yo me enteré que estaba embarazada, but I had a tubular pero pregnancy, era un embarazo en las trompas de falopio. and I was scheduled for the operation to abort the child. Y estaba yo programada
preparada para poder abortar a ese bebé. because he was in the seed was in the tubes. Porque la semilla, el embrión estaba en los tubos. But I remember as Richard laid hands on me, Y yo recuerdo que cuando Richard impuso manos sobre mí, I felt like electricity flowing yo through my sentí como body. la electricidad fluyó a través de mí. And the Lord healed me. Y el Señor me sanó. And the child went from the tubes into the womb. Y el embrión The seed. fue de las trompas a el útero. And we had our first son Y tuvimos a nuestro primer hijo, called Jeremy. llamado Jeremy. And then God gave other Y children. luego Dios nos dio otros hijos. And so I've seen God do miracles in our lives. Así que yo había visto cómo Dios había hecho muchos milagros en nuestra vida. There was a time just a few years ago Hace algunos años, where Richard was under the heart surgery cuando Richard tuvo la cirugía de corazón abierto and his heart had stopped. y que su corazón se había And detenido the doctor said he's going to be, that's it. y que los doctores habían dicho, él ya se fue. And all of a sudden, as we were Y praying, repentinamente cuando estábamos orando, God brought life back into Dios him. trajo vida de vuelta a él. And he's lived many years. Y él vivió por muchos años más. And so here I needed somebody. Así que aquí yo necesitaba a alguien. I agonized for my husband. Para a alguien con quien orar, así como mi I esposo wanted oraba him to conmigo. pray with me. Yo quería que, así como en aquel tiempo mi esposo oraba conmigo, But he was gone. pero él ya no estaba. And I remember the chair that he would usually sit at. Y yo recuerdo estando en la silla donde él por lo general se I was a sentaba. bit frustrated. Yo estaba tan And frustrada. I went to the chair like this. Y yo iba y golpeaba la silla así. I said, Richard, Le decía, Richard, why did you leave me? ¿por qué me dejaste? Why did you leave me at this time? ¿Por qué me dejaste en este tiempo? Here I've got cancer. Ahora tengo cáncer. I need your faith. Necesito tu I fe. need your prayer. Necesito tu oración. But you're God. Necesito de ti, Dios. I don't have you anymore. Y ahora Richard, ya no te tengo. And as I just agonized, Y eso trajo otra agonía. God began to fill. Y Dios me empezó a And llenar. God said, I am your husband, Y Dios me dijo, yo soy tu esposo. and you will see a miracle. Y tú vas a ver un milagro. And so I didn't know how. Yo no sabía cómo. And then God began to speak. Y Dios empezó a hablar. And God said, I'm going to dissolve. Y Dios me dijo, voy a I'm going disolver. to dissolve that growth. Yo voy a disolver ese crecimiento. I'm going to dissolve that Yo cancer. voy a disolver ese cáncer. And you're going to receive healing. Y tú vas a recibir sanidad. And as I heard that clear in my heart Y cuando yo escuché su voz en mi and corazón in my spirit, y en mi espíritu, faith began to leap in my fe heart. empezó a crecer en mi corazón. And God began to do a healing. Y Dios empezó a hacer una sanidad. And I went to the doctors Y yo fui a los doctores the time I was supposed to have the surgery. en el tiempo en el que se supone que yo tenía la cirugía programada. And they began to do all these tests. Y empezaron a hacerme un montón de exámenes. And then they began to do x-rays Y luego empezaron a hacer rayos and X ultrasound. y ultrasonido. And they began to shake their head. Y ellos solamente sacudían la cabeza. And the main surgeon, Y el cirujano principal she said, I'm the one dice, yo soy that showed you the growth la que te mostró el crecimiento que traías on the ultrasound and the x-ray. en los exámenes del ultrasonido y rayos X que te hicimos. She said, I want to show you this other x-ray. Dice, pero ahora te quiero enseñar estos otros rayos X. She said, I can't explain Dice, no lo puedo explicar. what happened. ¿Qué pasó? But she said, there's no growth. Pero ya no hay nada. There's no mass. No hay crecimiento. God totally healed. Dios me sanó completamente. God wants to do his miracle. Dios quiere hacer sus milagros. He wants to do his miracle through you. Dios quiere hacer milagros a través de ti. You might feel unqualified. Tal vez tú te sientes I descalificado. felt totally unqualified Yo me sentía completamente to continue descalificado on. para poder continue on. continuar. But God spoke Pero Dios habló and said, it's not who you are, y me dijo, no es quien tú but what eres, God has spoken for you to do. sino es quien es Dios en ti. Because you see, we rob ourselves Porque nosotros nos robamos a nosotros mismos from what God wants to do in you de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. when we give all these excuses. Cuando empezamos a dar todos estos pretextos. And some of you could be in a very dry season Y en este tiempo algunos de ustedes pueden estar pasando un tiempo de mucha sequedad spiritually in your life. o espiritualmente en There was sus a vidas. time
this last year, este año que ha pasado, where I felt like, well, God, where are you? donde yo decía, Dios, ¿dónde estás? I need your clear Te word. necesito tu palabra I want to feel your clara. presence. Necesito tu presencia. I want to feel your power. Necesito tu poder. And I felt numb in my Y spirit. yo me sentía vacía en mi And I espíritu. longed to be in his presence. Y yo anhelaba sentir I su longed to hear presencia. his word. Yo anhelaba sentir esa longed to hear him presencia. speak. Yo quería escucharle A a él clear word hablar to me. a través de su palabra. And as I waited in the Lord, Y a medida que yo empecé a esperar en el I Señor, remember as I prayed and prayed, yo recuerdo que empecé a orar y a orar. God began to speak. Dios empezó a hablar. And he began to take me out of that Y dryness. Dios me empezó a sacar de ese desierto. And I began to sense the presence of God. Y empecé a sentir la presencia de Dios. And the presence of God began to be so heavy. Y la presencia de Dios empezó a ser tan There fuerte. were many days Hubo muchos where I días was on my face before God, en las que yo me pasaba de rodillas at a ante time. Dios. hours at a Y time. estaba en un And tiempo God would give me direction. en el que Dios me empezaba a dar dirección And he would give me y clarity. me daba claridad. And so there are times that you might be going through frustration. Así que hay ocasiones en las que tal vez tú estás pasando por frustración, God wants to take that frustration out. pero Dios quiere quitar esa And he wants to take frustración. you out of that dry season. Dios te quiere sacar de ese desierto And he wants to pour out y Él quiere derramar the rivers upon los you. ríos sobre tu vida. You see, God spoke to Ananias. Dios le habló a Ananías And he said, you see, Saul is a chosen vessel. y le dice, Saulo es un vaso elegido And God has chosen you. y Dios te ha elegido a ti, Each one of a you cada uno de is a ustedes, chosen vessel. como un vaso elegido. And there's a mandate he has given unto you. Y hay un mandato que Dios te ha dado a ti. As every vessel goes through a molding, Cada vaso atraviesa un proceso de ser moldeado. every vessel, the potter takes him and molds him. A cada vaso el alfarero toma un tiempo para He moldearlo. takes us through a process Y Él nos lleva a través de un where he proceso refines us. donde Él nos refina And he takes things that are hindering. y quita aquellas cosas que He takes dañan. addictions out. Quita las adicciones. He removes things that are not pleasing to him. Él remueve las cosas que no son agradables para As we Él. give them up to God, Y a medida que se las entregamos a and he Dios, fills us Él nos llena with far better things con su presencia than the things that have held us back. y nos deja y que quita de nosotros aquello que nos ha Satan detenido. tries to put that doubt, El enemigo trata de poner esa duda and he will play on your mind, y va a jugar en tu mente. saying, I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. But it's not your qualities. Pero no se trata de tus It's not cualidades. your career. No se trata de tu It's carrera. not what you know. No se trata de lo que tú sabes. But how available are you? Sino cuán disponible estás tú. How willing are you? Cuán dispuesto estás tú. Are you obedient Tú eres obediente to what God is asking you a to lo que do? Dios te está pidiendo que tú You hagas. say, well, I want to be used of God. Tal vez tú dices, yo quiero ser usado And por then Dios. the pastor will say, Y el pastor diga, can you help with the children? ¿nos puedes ayudar con los Or niños? can you help in the school? ¿O puedes ayudar en la escuela? And you'll give all kinds of excuses. Y tú empiezas a poner todo tipo de You pretexto. see, God wants to start Dios quiere empezar with a little obedience. con pequeña obediencia. Wherever he asks you to go, Donde quiera que Él te pida que tú whatever vayas. he tells you to do, Donde quiera que Él te diga que tú hagas. when you obey, Cuando tú there will obedeces, be fruit. entonces habrá fruto. I want to share one thing. Yo voy a compartir una cosa. Richard had found out the information about this, Richard, él encontró esta información and it's documented. y esto que les voy a compartir está documentado. But Jeremiah, Pero Jeremías, he was told to do a certain thing. a él se le dijo que hiciera ciertas cosas. When he was in prison, Cuando él estaba en la prisión, God told him to write a scroll Dios le dijo que escribiera los rollos and to put that scroll in an earthen vessel. y que pusiera esos rollos en una vasija de barro. And in that scroll, Y en esos rollos it was also written también estaba escrito how God was going to give Israel, cómo Dios le iba a dar a Israel, that he would return Israel cómo él iba a regresar a Israel, back to its land, a Israel de vuelta a su tierra, the land that was purchased.
the land that was purchased, la tierra que había sido comprada, that belonged to Israel. que le pertenecía a Israel. So he obeyed that word Así que él obedeció esa and palabra put it in an earthen vessel. y depositó esos rollos en una vasija de barro. And then in chapter 33, Y en el versículo 33 God tells him, de Jeremías, Dios le Call dice, unto me. clama a mí and I will show y you, yo te mostraré, I will answer you, yo te contestaré and show you y te mostraré great and mighty things cosas grandes y that ocultas you don't know about. que tú no conoces. And so he didn't know what was going to transpire, Así que él no sabía lo que iba a suceder, but he was obedient pero él era obediente to what God asked him to do. a lo que Dios le pedía que hiciera. Do you know in 1947, ¿Sabían ustedes que en 1947 Israel went to the UN, United Nations, Israel fue a las Naciones Unidas and the Jews wanted to have Israel be their land. y los judíos querían formalizar a Israel como una tierra, un país? And the Jews, when they asked the United Y Nations cuando los judíos le pidieron a las Naciones Unidas about establishing Israel, sobre poder establecer Israel, do you know they said, well, if you show us ¿sabían ustedes que las Naciones Unidas les dijeron, si ustedes nos muestran any document algún documento that this belongs to Israel, que diga que ese pedazo de tierra le pertenece a that this land Israel belongs to the Jewish people, y que le pertenece al pueblo judío, then we will cause it to become Israel. entonces nosotros lo vamos a tomar y eso será el documento para formalizar la tierra de Israel. That year, Ese año there was a little shepherd boy había un pastorcito that was in the caves, by the caves. que estaba cerca de unas cuevas And he was playing around there. y él estaba ahí jugando And all of a sudden, he came across this pot. y repentinamente él se encuentra una vasija de barro And he called, some people. y él llamó a unas personas And the scroll of Jeremiah y ahí encontraron los rollos de Jeremías was found in that pot. adentro de esa vasija de barro. And in that scroll, Y en ese rollo it talked about how Jewish people hablaba sobre cómo la gente judía had paid for the land había pagado por la tierra and that it belonged to y Israel. cómo esa tierra le pertenecía a Israel. And they brought that scroll Y trajeron ese rollo before the UN. ante la ONU. And that's when UN Y ahí- gave the Jewish people Es cuando la ONU le dio a los judíos the land of Israel. la tierra de Israel. A word that was spoken to Jeremiah Una palabra que fue thousands of hablada years a before, Jeremías several thousand years before. miles de años antes. But the obedience of one man Pero la obediencia de un hombre affected thousands of people later, afectó a miles de personas después. affected generations. Afectó generaciones. So your obedience Así que tu obediencia to God's word a la palabra de Dios can affect nations. puede afectar a las naciones. It can affect a whole nation. Puede afectar a toda una nación. It can affect other nations. Puedes afectar a otras naciones. Just that one obedience Solo por una to obediencia the Lord of God. a lo que el Señor te dice. And so Paul had received, Así que Pablo he había received a recibido revelation. una revelación. He received a call of God. Él recibió el llamado de Dios. He received the baptism in the Holy Él Spirit. recibió el bautismo en el Espíritu And Santo. he also received healing. Y él también recibió But sanidad. he received the call of God Y él recibió el llamado de Dios to preach the gospel para predicar el to Evangelio the a Gentiles. los gentiles. All because Ananias, Todo porque he Ananías, risked his life, él arriesgó su vida but at the obedience en of the obediencia word of God, a la palabra de Dios. he goes and ministers to Saul, Y va y ministra a Saulo. whom God turned around Y Dios lo transformó and made him Paul. y lo convirtió en un Pablo. And I close with this. Y cierro con esto. Many years ago, Hace muchos años, when we were taking Bibles into Russia cuando llevábamos Biblias a under Rusia, communism, bajo el comunismo, we were sentenced to imprison a nosotros nos sentenciaron a ir a for 10 prisión years.
years. por 10 años. But God delivered us. Pero Dios nos libró. The way He delivered us La manera en la que Él nos libró was so astounding. era tan impactante. The longest my husband spent in prison Lo más largo que mi esposo había estado en prisión was 21 days. fueron 21 días. But anyway, as time went on, Pero bueno, pasó el tiempo we had a court hearing. y tuvimos una audiencia en la corte. And in this court Y hearing, en esta audiencia en la corte, that was the first time esa era la primera after all ocasión those days en todos esos días that Richard and I were united. en que Richard y yo nos habían unido We were nuevamente, separated before that. porque nos habían separado He antes was de in one eso. prison, Nos mandaron a I prisión. was in another. Él estaba en una prisión y yo en la And at otra. this court hearing, Y cuando estábamos en la we audiencia, couldn't come into the court hearing. nosotros no podíamos entrar a la We audiencia. had to sit outside of the court Nosotros nos hearing. teníamos que sentar afuera de la corte. But the door was open, Pero la puerta se abrió, and so we were able to hear así que podíamos the escuchar results from the judge. los resultados del juez. And the judge got up Y el juez se levantó and he said, I don't understand. y dijo, no lo entiendo. But he said, I feel something unusual. Dice, pero siento algo inusual. Well, that same time, Al mismo tiempo, I kept a journal. yo mantenía un Our diario. pastor in Seattle, Washington, Nuestro pastor en Seattle, Washington, he was given announcements. él estaba dando los anuncios. And while he's just given Y announcements, mientras él estaba dando los anuncios, the Holy Spirit spoke to el his heart. Espíritu Santo le habló a su And corazón. he said, Richard and Sarah Y él dijo, interrumpió y dijo, Richard y Sara are in captivity right now. están en cautividad en este momento. They had no idea Él no tenía ni idea that we were in prison. que nosotros estábamos en They prisión. knew we were missionaries. Ellos sabían que nosotros éramos They sent misioneros us out there. y ellos nos habían enviado al campo, But there was no way pero no había that manera we could communicate en by que a nos phone. podíamos comunicar vía They telefónica, would not allow you to do porque that. no te permiten hacer eso. But the greatest communicator, Pero el más grande comunicador Is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. when you don't know how you ought Cuando to tú pray, no sabes cómo orar, when you pray in the Spirit, empieza a orar en el Espíritu. God will pray after the will of Y God. Dios te va a llevar a orar conforme a la And so this voluntad de Dios. pastor had prayed, Así que el pastor and empezó he a got the orar whole body of Christ juntamente con todo el cuerpo de to Cristo intercede and pray. y a interceder y a orar. They knew that there was some captivity Ellos sabían que había algo de cautividad that we were in, en la que nosotros nos encontrábamos, know exactly pero no what. sabían exactamente qué estaba pasando. in that same hour, Y en ese mismo momento, as the church is praying on the face mientras la before God, iglesia estaba intercediendo en su rostro en tierra, the same hour the en, judge gets up. en ese momento el juez se pone de He pie says, I don't y understand. dice, no lo entiendo, But he said, we're releasing pero los estamos poniendo. Richard and Estamos Sarah. poniendo en libertad a Richard y You're a free to Sara. go. Son libres para que se Our puedan God ir. is our deliverer. Nuestro Dios es un Dios Our God is a poderoso. mighty Nuestro God. Dios es un Dios poderoso. He is our defender. Él es nuestro defensor. He's our greatest lawyer. Él es nuestro gran abogado. He's the one that comes alongside. Él es el que viene al lado nuestro. And when he commissions you to Y do a cuando Él task, te comisiona a que tú hagas he will algo, make a way. Él va a abrir un camino. provide. Él te va a proveer. And he will destroy the enemy's stronghold. Y Él va a destrozar las fortalezas del He'll enemigo. destroy the enemy's tactics. Él va a destrozar las tácticas del But enemigo. we need to trust the Lord Pero tenemos que confiar en el Señor and ask him what he wants to do in your life. y preguntarle qué quieres que yo haga, qué quieres que yo haga para ti. God has given specific tasks Dios te ha dado asignaturas to específicas some of you. a algunos de ustedes And you have fought God. y ustedes han estado peleando con Dios And the Lord's Spirit keeps speaking. y el Espíritu de Dios te sigue Saying, I hablando want you to do this. diciéndote quiero que hagas esto. If you obey, Si me obedeces you will bring forth fruit. vas a traer mucho You will fruto, see much fruit. vas a ver mucho fruto. You see, just a few years ago, Hace algunos años we were ministering in a church in Russia. estábamos ministrando en una iglesia en Rusia. Communism had fallen. El comunismo había caído And the Lord allowed us y el Señor nos permitió to hear the word that he told us before escuchar la palabra que Él nos había dicho con in the 70s anterioridad. and the 80s. Ella, por los años 80, The Lord spoke to us. el Señor nos había He said, there will hablado come a time y nos dijo, vendrá el día when communism will en fall. que los muros del comunismo
abismo caerán. And God said to Richard, Y Dios le dijo a Richard, you will be preaching on the stadiums. vas a estar predicando en los You estadios. will be preaching in Palace of Culture. Vas a estar predicando en los palacios de cultura. You will be preaching openly Vas a estar predicando abiertamente. within this land of Russia. En ese tiempo en Rusia. And you will even be printing Bibles. Y aún vas a estar imprimiendo Biblias. That was incomprehensible Eso era imposible de comprender. because Christians were persecuted. Porque los cristianos estaban en Many persecución. laid down their life for the gospel's Los sake. cristianos estaban entregando su vida por causa del evangelio. But many years later, Y muchos años después, God's promises were fulfilled. las promesas de Dios fueron cumplidas. And just a few years ago, Y hace algunos años, as we were in this one church, cuando estábamos en una iglesia en Rusia, this man comes up to us. A man comes up to us. un hombre viene y se nos acerca He said, do you remember who I am? y nos dice, ¿se acuerdan ustedes quién soy yo? And I said, no, I don't. Le digo, no me acuerdo de ti. He said, do you remember being in prison? Y nos dice, ¿se acuerdan cuando estuvieron en prisión He said, you were sentenced to 10 years in prison. y que les dieron una sentencia de 10 años en prisión? And both Richard and I, Y tanto Richard como yo we said, we remember that time. dijimos, sí, nos acordamos de esa ocasión. He said, when the judge released you, Cuando el juez te puso en libertad, he said, I was so furious. yo estaba tan furioso. He said, I'm the man Yo soy el hombre that sentenced you to 10 years. que dictó la sentencia de 10 años para And when the ustedes. judge released Y you, cuando el juez los puso en libertad, he said, I was going to track you down yo los iba a perseguir because I knew you would go and speak in some underground church. porque yo sabía que ustedes iban a ir a hablar a iglesias subterráneas. And so he said, I would find you Yo iba a tratar de luchar contra and I ustedes would put you to prison. y volverlos de nuevo a prisión. I would put a case against you Iba a abrir un caso contra ustedes for speaking in an unregistered church. por hablar en las iglesias no registradas And thus you will not come out of prison. y así nunca saldrían de prisión. But then he said, I did something strange. Dice, pero yo hice algo extraño. He said, I was going to burn all the Bibles. Yo iba a quemar todas las Biblias. He said, why is our government Dije, ¿por qué es que nuestro gobierno so afraid of this book? le tiene tanto miedo a este libro? He said, what's in this book ¿Qué hay en este libro? that our government is so scared of De lo cual el gobierno tiene tanto miedo that they forbid this book? que a tal grado que prohíben este libro. So he said, I decided Así que yo decidí just to open to this one place. hojearlo un poquito And he opened to John y abrió el libro de and Juan began to read. y empezó a leer. And all of a sudden the Holy Spirit Y repentinamente el Espíritu began to do a Santo work. le empezó a obrar The hardened heart, y empezó a derretir el corazón An endurecido. agnostic. Un corazón a agnóstico, communist de un comunista who did not believe in God, que no creía en Dios, who persecuted the Christians, quien perseguía a los cristianos, who wanted to destroy the church, quien quería destruir a la iglesia, who tried to destroy faith. quien trataba de destruir la fe. But faith does not come from a man. Pero la fe no viene del hombre, Faith comes from Jesus la fe Christ. viene de Jesucristo, Because Jesus is the author and the finisher of our faith. porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. And this man, he said, Jesus saved me. Y luego este hombre dijo, y Jesús me salvó, He changed me. Él me cambió. And he said, for 35 years, Y por 35 he años said, I have been praying, he estado orando. God, one day, Dios, algún día, let me meet this young couple permíteme conocer a esta pareja that joven risked their life to come to Russia to bring the Bibles. que arriesgaron su vida por venir a Rusia a And he, traer and he Biblias. said, it's been 35 years. Y dijo, han pasado 35 He said, años God allowed me y Dios me ayudó to cross our paths again. porque nuestros caminos se encuentren nuevamente. He said, I want you to let you know Y yo quiero que ustedes sepan that I am a pastor que today. hoy en día yo soy pastor, See, from a Saul de un Saulo to a Paul, a un Pablo. how God wants to take you Dios quiere tomarte and use you y usarte where it seems impossible, en lo que sus parece ser where you imposible, feel weak. donde te sientes débil. Jesus wants to be strong in you. Jesús quiere hacerte fuerte en ti. I'd like us to stand up. Quisiera pedirles que se pongan de pie And I just want to close with this, y quiero cerrar con esto. that you have helped us with children's Bibles. Ustedes nos han ayudado con las Biblias, a comprar las Biblias para los niños.
And just last time when we were here, La última ocasión en que estuvimos nosotros you had aquí, helped towards the children's Bibles. ustedes apoyaron financieramente para comprar esas Biblias para los niños. These are specific orphans Esos niños son niños huérfanos in the Ukraine. en Ucrania. And for several years, Y por varios años we would buy 5,000 Bibles, comprábamos 5,000 Biblias, children's Bibles. Biblias para We would niños. buy tons of other Bibles. Y comprábamos otros cientos de otros tipos de Biblias. But this was specifically just the children's Bibles for the Pero esa orphanages. ofrenda en particular era para niños, era para Biblias de niños que estaban en los orfanatorios. And so this one year, Así que este año, last year, el año pasado, that we were here with you, hace 2 años que estuvimos aquí con we were ustedes, believing God for another 5,000 children's le Bibles. estábamos creyendo a Dios que nos iba a permitir adquirir otras 5,000 Biblias. They were costing us $5 a Bible. Nos costaba $5 la Biblia, But God provided pero Dios proveyó through your church, a través de su your iglesia, fellowship, de esta congregación some other churches y too. de otras congregaciones. And so we came to Ukraine. Así que llegamos a Ucrania. And when we went to buy the Bibles, Y cuando fuimos a adquirir las Biblias, the manager, he said, well, we'll give you all the children's Bibles we have. el gerente nos dijo, les vamos a dar todas las Biblias para niños que tenemos. And my husband said, well, I want more than 5,000. Y mi esposo dijo, bueno, yo quiero al menos He said, 5,000 well, we'll Biblias. just give you what we have. Y el gerente le dijo, te vamos a dar todo lo que tenemos. And when we found out, Y cuando nosotros nos enteramos, they gave us 35,000 Bibles. nos dieron 35,000 Biblias. God is an awesome God. Dios es un Dios Little poderoso. did we realize Es un Dios poderoso. that year Y ese año we would have 35,000 children tuvimos a 35,000 that had gone niños through those camps, que fueron a los campamentos infantiles. and each one received the Y Bible. cada uno de ellos recibió una Biblia. You see, God is faithful. Dios es fiel. That obedience, Por esa it obediencia brings forth fruit. trae fruto.